Castlevania es una de las sagas más queridas del mundo de los videojuegos. Sin embargo, y hasta antes de la aparición del legendario Symphony of the Night, no era una franquicia con una historia muy compleja que digamos, pues todos sus videojuegos tenían una premisa muy sencilla. ¡Drácula ha revivido otra vez! ¡Rápido! ¡Llamen al Belmont de turno para que se haga cargo de este problema! Es por eso que Netflix le ha dado más profundidad a la eterna lucha entre la familia Belmont y las criaturas de la noche, y nos ha dado dos series animadas repletas de drama, suspenso, escenas subidas de tono y mucha, pero mucha sangre y violencia. Y aunque algunos pueden decir que ambas series no son muy respetuosas con el material original, ver a los dos Belmonts más heroicos en acción, que son Trevor y Richter, es algo que vale muchísimo la pena. Hola, soy Remy de Atomo Network y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en todas sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 37 datos que debes saber sobre la serie de Castlevania de Netflix. ¡Comenzamos! ¡1! Castlevania es una serie animada para adultos inspirada en la saga de videojuegos creada por Konami, que fue escrita e ideada por Warren Ellis, producida por nuestros queridos Frederator Studios y distribuida por el servicio de streaming Netflix. Se estrenó el 7 de julio de 2017 y cuenta con 4 temporadas y un total de 32 episodios. 2. La serie transcurre en el Principado de Valaquia durante el siglo XV de nuestra era. Siguiendo la cronología de los juegos, la serie Castlevania está mayormente inspirada en el título de Castlevania 3, Dracula's Curse, que salió en 1990 para la NES, ya que Trevor Belmont, Sypha Belnabeth y Alucard debutaron en este mismo juego, además de ser los protagonistas principales de esta serie. 3. En honor a la verdad, la serie Castlevania y la franquicia en general comete varios errores históricos. Por ejemplo, tanto en la serie como en el juego Symphony of the Night se menciona que Lisa, la esposa humana de Drácula y la madre de Alucard, es acusada injustamente de brujería por curar a la población con medicina moderna. Primero que nada, la ejecución pública por cargos de brujería es un fenómeno más moderno de lo que habitualmente se cree, pues se practicó en Europa en países principalmente protestantes como Suiza, Alemania y las 13 colonias norteamericanas durante los siglos XVI y XVII. Curiosamente, la caza de brujas en Europa del Este, como es el caso de Hungría, Valaquia o Rusia, fue un fenómeno bastante tardío, apareciendo los primeros casos durante el siglo XVII y siendo mucho menores en el resto de Europa. 4. Lisa es ejecutada en la ciudad de Targovice en 1475. La fecha es llamativa, pues se cree que el emperador Vlad III de Valaquia, el conde Drácula histórico, murió en esas fechas, probablemente entre 1475 y 477. Otro detalle es que la Inquisición, tal y como nosotros la conocemos, no operaba en Valaquia y, por aquellas fechas, la población estaba un poco más preocupada por las constantes guerras que tenía el Principado de Valaquia contra el Imperio Otomano, que ya saben esto de andar condenando gente por brujería. 5. Castlevania es la primera serie de tipo anime original de Netflix, sí, mucho antes que Dota y Cyberpunk. 6. Originalmente Castlevania iba a ser una película. Esta iba a ser producida por Kevin Cole y su compañía Project 51. De hecho, en el 2005, Fred Saber, el fundador de Frederator, también se interesó en la idea de Cole para adaptar Castlevania a una película animada y le dio luz verde para desarrollarla. Tiempo después, Warren Ellis se uniría al proyecto como guionista. Sin embargo, este se quedó en pausa hasta 2015, que fue el año en que Netflix se interesó en la idea de adaptar Castlevania en forma de animación. 7. Hasta antes del 2007, Warren
Ellis no sabía absolutamente nada de los videojuegos de Castlevania, pero se entusiasmó con el proyecto cuando descubrió que esta franquicia tomaba inspiración de las películas de horror producidas por el estudio británico Hammer, de las cuales era turbo fan. 8. La primera serie de Castlevania tuvo bastante aprobación por parte de la crítica, pues en el sitio Rotten Tomatoes le dio una calificación fresca de 79%, siendo esta la primera producción inspirada en un videojuego que no tenía una calificación menor a un 59% en el famoso tomatómetro. 9. Cuando Sypha hace un hechizo, ella hace un gesto con la mano muy parecido al signo de los cuernos, que es muy popular dentro del circuito del heavy metal y cuya invención se le atribuye al cantante Ronnie James Dio. Según declaraciones que este ha hecho, ese signo sirve para ahuyentar a los malos espíritus, por lo que la seña de Sypha es involuntariamente muy correcta. Entonces, ¿Sypha es fan del metal? ¿Cuál será su disco favorito? 10. Como todo mundo lo sabe, el nombre de Alucard es lo que resulta al deletrear al revés el nombre de Drácula. Esto es una referencia directa a la película El hijo de Drácula de 1943. 11. Cuando Trevor, Sypha y Alucard entran a la guarida secreta de los Belmont, podemos ver varios objetos relacionados con los videojuegos, como los dragones esqueletos y una cabeza de Medusa. Ambos son enemigos muy recurrentes en la franquicia. También es llamativo que Trevor encuentre la estrella de la mañana oculta detrás de una pared, pues en los juegos clásicos los Belmont encuentran objetos importantes o comida al derribar las paredes. 12. Si jugaste Castlevania 3, te habrás dado cuenta de que en la serie nos está faltando otro protagonista, el pirata Grand Dynasty. Warren Ellis decidió desechar ese personaje para agilizar la trama y porque sentía que un pirata con nombre ridículo desentonaba en la historia que quería contar. Es que la neta sí suena bien chistoso su nombre. 13. El compositor de la pista sonora de la serie fue Trevor Morris. Curiosamente, en los juegos de Castlevania existe una familia americana apellidada Morris, probablemente inspirada en el personaje del tejano Quincy Morris, que aparece en la novela de Drácula de Bram Stoker y que curiosamente está emparentada con los Belmont. En el juego Castlevania Bloodlines para la Sega Genesis, uno de los personajes jugables se llama John Morris, y en el juego Castlevania Portrait of Ruin de la Nintendo 10 aparece Jonathan Morris. 14. En la parte en donde Trevor rescata a Sypha está directamente inspirada en el juego Dracula's Curse, pues en la serie, al igual que en el juego, Trevor libera a Sypha, la cual se encuentra transformada en una estatua de piedra después de derrotar a un cíclope. 15. En la segunda temporada de la serie aparece Carmilla, una vampiresa que pertenece al Consejo de Guerra del Conde Drácula. Carmilla es un enemigo recurrente en los juegos de Castlevania. Su nombre es una referencia a la novela de vampiros Carmilla, del escritor irlandés Sheridan Le Fanu. Este enemigo debutó en el juego de Castlevania 2, Simon Quest, y generalmente se le representa como una mujer que controla un cráneo gigante. 16. La técnica que usa Sypha para levitar con magia de fuego parece estar inspirada en una habilidad que utilizan los maestros de la Nación del Fuego en la serie de Nickelodeon Avatar, la leyenda de Aang. 17. La serie también incluye elementos del juego Castlevania Curse of the Darkness, que salió para la PlayStation 2 y la Xbox en el año 2005, pues Isaac, Saint Germain y Héctor aparecieron primero en ese juego. 18. Para la serie, Isaac tuvo un cambio de apariencia, que no fue otra cosa que un cambio étnico, ya que pasó de ser pelirrojo a un hombre africano. 19. En la serie, Alucard pelea con su espada justo como lo hace en el juego Symphony of the Night. Sin embargo, en el juego Dracula's Curse, Alucard ataca lanzando bolas de fuego y tiene la habilidad secundaria de transformarse en un murciélago, cosa que en la serie solo vemos que hace la vampira Leonor. 20. Saint Germain está inspirado en un personaje de la vida real, el conde de Saint Germain, un misterioso cortesano del siglo XVIII y que decía descender del príncipe transilvano Francisco Drascos II. 21. El segundo póster promocional de la serie es un homenaje a la portada del primer juego de Castlevania de Nintendo, que a su vez está inspirada en la ilustración que hizo el dibujante Frank Frazetta titulada Norseman.
de 1972. 22. El productor Adi Shankar cita a Ninja Scroll, Vampire Hunter D y Captain Harlock como las principales inspiraciones para la serie. 23. Si bien Leonor es un personaje original de la serie, su apariencia recuerda al súcubo que aparece en el juego Symphony of the Night. 24. Cuando Trevor, Sypha y Alucard logran entrar al castillo de Drácula, durante su pelea se escucha el icónico tema Bloody Tears, que es bastante recurrente en toda la franquicia de Castlevania y que apareció por primera vez en el juego Castlevania II Simon Quest. 25. En su idioma original, Trevor es interpretado por Richard Armitage, mientras que el papel de Drácula lo hace Graham McTavish. Ambos actores no habían coincidido en un proyecto desde la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. 26. La ciudad de Gretzit es ficticia. Sin embargo, y según podemos observar en los mapas que aparecen en la serie, su ubicación se encuentra exactamente donde está el pueblo Sibiu, en lo que hoy conocemos como Rumania. 27. Tras el éxito que tuvo la primera serie de Castlevania, el 28 de septiembre de este 2023, se estrenó la segunda serie de esta franquicia, Castlevania Nocturne, que fue creada y escrita por Clive Bradley y producida por Kevin Cole. 28. Esta serie toma inspiración del juego Castlevania Rondo of the Blood, que salió en 1993 para la consola PC Engine. En 1995, para la Super Nintendo, apareció una adaptación llamada Castlevania Dracula X. En ambos juegos, el protagonista es Richter Belmont, aunque en Round of the Blood es posible desbloquear como un personaje jugable a la cazadora de vampiros adolescente Maria Renard. 29. La serie Castlevania Nocturne transcurre en 1792, durante el contexto de la Revolución Francesa. Haciendo un poco de matemáticas, podemos deducir que Richter pertenece a la sexta generación de descendientes de Trevor Belmont. 30. Esta serie, al igual que su antecesora, se toma demasiadas libertades con el material original. Por ejemplo, Annette, que en el juego original es la prometida de Richter y que es una mujer rubia o de pelo morado dependiendo de la versión que hayas jugado. En la serie es una ex esclava de ascendencia africana que nació en la isla de Santo Domingo. 31. En Round of the Blood, Maria Renard tiene 12 años, mientras que en la serie tiene 16. Curiosamente, también apareció en el juego Symphony of the Night de 1997, en donde tiene 17 años y que también es un personaje jugable en la versión de Sega Saturn. 32. El vampiro azteca Olrox es uno de los villanos principales de la serie, además de que técnicamente es mexicano y de que su nombre está sacado del jefe del juego Symphony of the Night. Una de sus transformaciones está inspirada en la deidad mesoamericana de Quetzalcóatl, a quien se le suele representar como una serpiente emplumada. 33. Otra de las villanas principales es la condesa Elsbeth Bathory, la cual es conocida por el mito de ser una de las mayores asesinas seriales de la historia, ya que se le adjudican 650 decesos, además de ser descendiente del linaje de Vlad el Empalador. Por alguna razón, en la serie también está relacionada con la diosa egipcia Sekhmet. Dentro de la franquicia de Castlevania, su equivalente es la condesa Elizabeth Barclay, que es una de las villanas principales del juego Castlevania Bloodlines. 34. Se vienen spoilers, En la serie también aparece Joss Belmont, y la historia que le cuenta a su nieto Richter es un fiel resumen del juego Harmony of the Dissonance, que apareció en 2002 para Game Boy Advance. 35. Se viene chismecito. Adi Shankar demandó a Kevin Cole y a su compañía Project 51 por intentar excluirlo de la producción de esta serie. 36. Cuando los poderes mágicos de Richter regresan, la música que se escucha en el fondo es Divine Bloodlines, música que apareció por primera vez en el juego Round of the Blood. 37. Este es un dato que algunos quisieran olvidar, pero lo tenemos que hablar. Curiosamente, la primera aparición tanto de Belmont como de Alucard en una serie animada fue en la caricatura de 1989 Cactanin de Game Master, pues ahí aparecía Simon Belmont como un personaje algo tonto y vanidoso. En un episodio también apareció Alucard como el hijo adolescente irrespetuoso de El Conde.
¿Por qué teníamos que recordar Capitán N? Todo el mundo estaba feliz olvidando esa cosa, ¡por Dios! Bueno, estos fueron 37 datos de Castlevania. Sabemos que nos faltaron muchos más, pero es tu turno que nos dejes en los comentarios cuál fue tu temporada favorita de Castlevania. ¿Te gustó la nueva serie? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si no lo has hecho y pegarle a esa campanita como si fuera un malvado vampiro. ¡Toma! Yo fui Remy de Atomo Network y nos vemos en la próxima.